Hola, doctor, buen día. Buenos días. Bien. Buenos días. Iniciamos, por favor. Sí, un momento, por favor. Del frotis de sangre periférica. ¿Sí me escucha? Sí, doc. Sí. Bueno, salió normal y todo. Ok, muchas gracias, doc. Sí, sino que sí se lo hizo, entonces ya ahorita precisamente vemos de allá. Y que no haya aglomerado de plaquetas, las plaquetas normales no están gigantes, eritrocitos normales, todos para que no se preocupen. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Sino que, bien, ahora sí, cuando guste. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de púrpuras. Si le puedes cambiar, por favor, Mariana. Bueno, para empezar, les voy a hablar sobre la enfermedad de Wiskott-Aldrich, que esta como tal es una inmunodeficiencia primaria que va a estar ligada al cromosoma X. Y esta se va a caracterizar por una tríada que es la inmunodeficiencia, trombocitopenia y la presencia de eczema. Y la severidad de esta enfermedad va a ser dependiendo del grado de la alteración que va a tener el gen WAS. Y bueno, hablando de la etiología, vamos a tener que es una mutación en el gen WAS, justamente, que este es en el cromosoma X del brazo corto 11.23. Y esta nos va a codificar la proteína WAS. La siguiente, por favor, Mariana. Bueno, continuando con la fisiopatología, pues el gen WAS, como tal, ese lo va a tener todas las células hematopoyéticas y pues justo van a expresar esta proteína, que es la WASP, que es la proteína del síndrome del Wiskott-Aldrich, justamente por sus siglas en inglés. Y bueno, como tal, esta proteína participa en la reorganización del citoesqueleto celular como tal, y es a través de la actina como tal. Y bueno, como tal, las células van a regular su forma replegando estas cadenas de actina, lo que va a ser necesario para el cambio de su forma, por así decirlo. Y bueno, si hay una afectación en la UASP, pues como tal, pues nos va a afectar a la actina, entonces las células no van a cambiar como tal su forma. Y bueno, hablando de los efectos que puede tener, es hablando a nivel de plaquetas, como les mencioné que la triada es justamente una trombocitopenia. Y bueno, ahí en la imagen se puede ver que hay afección a nivel de los pseudópodos, de las plaquetas. Entonces, pues esta sería como hablando de la fisiopatología. La siguiente, por favor. En la clínica, pues les mencioné que va a depender de la afección que haya justamente de este gen, ya que puede ser como tal, que puede ser el WAS clásico, que es una mutación donde hay una pérdida total de este gen, o puede ser el XLT, que es una forma leve. Y bueno, es la triada, que es el eczema, la trombocitopenia, y aquí es justo donde entra la púrpura, la presencia de petequias o equimosis, y las infecciones, que pueden ser recurrentes, que puede ser una otitis media aguda, también la presencia, bueno, de episodios de neumonía bacterianas, de neumonía ya sean bacterianas o virales, también sinusitis o impetigo.
Bueno, hablando del diagnóstico, pues vamos a tener que haber una disminución de plaquetas. Ahí creo que, bueno, no se ve, pero es de 10.000 a 50.000. También pues el volumen plaquetario va a estar disminuido. Y hablando de las células hematopoyéticas, estas van a estar disminuidas. En los eritrocitos va a estar un poquito más marcado. Y hablando de las inmunoglobulinas, la IgE va a estar elevada. La IgA se puede encontrar elevada o aumentada. La IgG e IgM van a estar disminuidas. Y bueno, como tal, el diagnóstico se va a llevar por la citometría de flujo, que va a ser la presencia o ausencia del WASP en los linfocitos T. Y también el definitivo se hace determinando la mutación justamente en este gen. Bueno, en el tratamiento va a ser, va a ser como tal en relación a los síntomas que tenga el paciente. Por decir, en las infecciones, pues se va a hacer el uso de antibióticos, antivirales o antifúngicos, de acuerdo a la infección que presenta el paciente. En la trombocitopenia se va a usar las transfusiones plaquetarias, el entrombopag, que encontré que es un fármaco que es agonista de receptores de la trombopoyetina. También el uso de los antifibrinolíticos y la esplenectomía. Y bueno, después de realizar esto se da un tratamiento de profilaxis, que va a ser antibiótico de por vida, por el riesgo que se puede tener de sepsis. Bueno, en caso de que la deficiencia de anticuerpos sea grave, la terapia de inmunoglobulina intravenosa. Y bueno, hablando de la autoinmunidad, se van a usar tratamientos inmunosupresores, que es el rituximab. Y bueno, para el eczema se pueden usar corticosteroides tópicos. La siguiente, por favor, Mariana. Bueno, continuando con la siguiente enfermedad, la de Osler-Weber-Rendu, que actualmente ya es la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y bueno, como tal es una enfermedad autosómica dominante que va a estar causada por malformaciones vasculares. Y aquí como tal la clínica va a ser la presencia de telangiectasias que pues van a afectar la piel y mucosas, y la presencia de malformaciones arteriovenosas que pueden afectar hasta pulmones a nivel cerebral y el hígado. La siguiente, por favor. Perdón. Sí, perdón, continuando con la fisiopatología, vamos a tener que va a haber una mutación a nivel genética, que es en la endoglina, en el ACVRL1, en el SMAD4. Y bueno, como tal, esta mutación nos va a llevar a que se afecten los receptores de células endoteliales de la superfamilia TGF-beta. Y esto nos va a producir como tal que haya una señalización interrumpida, y esto nos va a dar como resultado una angiogénesis defectuosa, y pues como tal esto va a ver que la formación y maduración de vasos va a quedar alterada. También nos va a dar que el citoesqueleto esté como tal desorganizado justamente en las células endoteliales, y bueno, con la remodelación vascular disfuncional. También los vasos van a perder elasticidad, como tal van a permanecer de una manera crónica, con dilatación, y van a tener una menor integridad de la pared, y esto es lo que nos va a llevar a las telangiectasias. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando de la clínica, justamente va a iniciar con epistaxis. Esta va a ser como el primer signo que inicia en la niñez, y va a ser una forma espontánea y de forma recurrente. Vi que hasta 18 episodios en un mes. Bueno, después continuó con las telangiectasias mucocutáneas, que esta justamente nos pueden llevar a una anemia. La presencia de malformaciones arteriovenosas viscerales,
a nivel pulmonar, en el tracto gastrointestinal, a nivel cerebral, hepática y en columna vertebral. Pero cuando hay una rotura de estas, pues nos puede llevar a una hemorragia interna, a un ictus embólico, la presencia de convulsiones, migraña o abscesos cerebrales. Y a nivel de pulmones y nivel hepático, si es que no hay un tratamiento, pues nos pueden originar un shunt arteriovenoso y pues una hipertensión pulmonar. La siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico se usan los criterios de Curazao, que como tal son 4 puntos, y aquí vamos a hablar de que, como les mencioné, hay epistaxis espontánea y recurrente. Este sería uno. El segundo sería los antecedentes familiares, que esta enfermedad justamente en familiares de primer, ¿cómo se llama? Primer como contacto, por así, no contacto, bueno, los principales, por así decirlo. Las telangiectasias cutáneas o en mucosas y las lesiones viscerales. Y como tal, si tenemos 3 de 4 criterios, va a ser un diagnóstico definitivo, y si solamente se presentan 2 criterios, puede ser posible o es dudoso la presencia de esta patología. La siguiente, por favor. Bueno, hablando del tratamiento, pues va a ser igual, dependiendo a la afección que se esté presentando en ese momento. Por decir, si el paciente ya tiene anemia, pues se va a suplementar con hierro, porque pues por la pérdida de sangre. Si hay hemorragia aguda, está indicada una ablación justamente de las lesiones, como ahí, bueno, ahí ya es a nivel, esa imagen es a nivel, era de un caso clínico, y justamente le estaban haciendo la ablación a nivel de tracto gastrointestinal. También por vía oral se dan los estrógenos, el danazol y el ácido aminocaproico. Y bueno, como tal, también se va a dar el bevacizumab, que como tal es un anticuerpo monoclonal contra el factor del crecimiento endotelial, y esto es cuando ya son casos refractarios. La siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la enfermedad de Fabry, y este va a ser considerado un trastorno hereditario que produce o tiene como consecuencia el déficit, ya sea total o parcial, de la enzima alfa-galactosidasa A. Esta es una enzima que va a estar implicada en el catabolismo de los glicoesfingolípidos, específicamente del GL3. Entonces, pues prácticamente la etiología que vamos a tener de esta enfermedad va a ser la mutación en el gen que codifica para esta enzima, que se encuentra en el cromosoma X, en el brazo largo, en el locus 22.1, y por lo tanto, pues estas alteraciones, o bueno, estas mutaciones van a provocar la deficiencia del mismo, ¿no? El patrón de herencia de esta mutación va a ser ligado al cromosoma X y se dice que es recesivo. Por lo tanto, en el caso de los hombres, el 100% de estos van a expresar la mutación, y debido a que no tienen, como en el caso de las mujeres, otro cromosoma X para poder llevar a cabo la compensación de esta mutación, van a presentarse formas más graves, mientras que en las mujeres se da este fenómeno de que el cromosoma que tiene el gen normal puede de alguna forma compensarlo, y sí se presentan síntomas. Sin embargo, estos van a ser mucho más leves, moderados, o incluso pues sí hay algunos casos donde son graves, sin embargo son mucho menos frecuentes que en el caso de los hombres. Y bueno, esta mutación, como les comentaba, genera una deficiencia de la alfa-galactosidasa A. Por lo tanto, esta tiene como objetivo el degradar el glicoesfingolípido GL3. Sin embargo, como está deficiente, pues no puede llevar a cabo este catabolismo, y por lo tanto se comienza a, va a incrementar su depósito dentro de los lisosomas, que son estos organelos que se encargan justo de la degradación de diferentes moléculas, y por lo mismo va a generar su
acumulación y depósito, sobre todo en las células endoteliales. Esto va a provocar un estado inflamatorio vascular y protrombótico en diferentes órganos que de forma un poco más tardía va a provocar la disfunción multiorgánica específicamente o de forma más frecuente en órganos como son el riñón, corazón, sistema nervioso y tracto gastrointestinal. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esta enfermedad se presenta en 1 de cada 40,000 recién nacidos niños y en 1 de cada 100,000 recién nacidas niñas. Entonces vemos que pues de forma más frecuente se presenta en los niños. Y en cuanto a las madres que son portadoras, el 50% de sus hijos van a heredar este gen. Y ya vemos que de forma más frecuente se presenta en los niños debido a que pues únicamente tienen este cromosoma X. Y en el caso de los padres que tengan la mutación, pues el 100% de estos la van a heredar, específicamente pues en el caso de las mujeres. Y estos pacientes que tienen esta enfermedad van a tener una esperanza de vida pues bastante reducida, más o menos como hasta los 40 años, debido a la afección multiorgánica que se presenta, y si no se le da un manejo adecuado, pues de igual forma, sobre todo tiene implicaciones bastante graves a nivel renal y cardíaco. También puede ser a nivel del sistema nervioso central, como vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la clínica, hay dos formas de presentación, que es una forma clásica y una atípica. En cuanto a la forma atípica, va a ser cuando el paciente tenga tenga como presencia de esta enzima y tenga más o menos más del 1% de la actividad de la misma. Aquí únicamente se va a dar afección ya sea a nivel cardíaco o a nivel renal. A nivel cardíaco, lo más común que llegan a presentar es hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral y o cardiomiopatías. Y en la variante renal, lo que presentan es una proteinuria e insuficiencia renal progresiva. Pero la forma clásica, que es la más frecuente, suele presentarse sobre todo cuando hay un déficit prácticamente absoluto de esta enzima y se registra menos del 1% de su actividad. Entonces, pues prácticamente aquí no se está haciendo nada, ¿no? Y se está generando todo este acúmulo de glicoesfingolípidos. Estos síntomas se van a presentar de forma temprana, por lo que se presentan en niños y adolescentes, y aquí sí ya hay una afección multiorgánica. Ya no solamente es a corazón o a riñón, aquí ya hay pues una afección a diferentes niveles. Dentro de los síntomas más tempranos que llegan a presentar, vamos a encontrar las acroparestesias. Estas son esta sensación como de hormigueo, de ardor, dolor a nivel de las extremidades más lejanas, que son pues las porciones más lejanas de las extremidades, que son manos y pies, o sea, como en guante y calcetín, digamos. Y estas suelen presentarse como crisis que pueden durar de minutos a días, sobre todo por estímulos como son el estrés, el ejercicio, cambios de temperatura o cambios en la humedad. También tenemos los angioqueratomas, que son, como se ven en las imágenes, esas pápulas que tienen una coloración rojiza, un poco violeta, que aparecen en la piel, sobre todo de la región entre el ombligo y las rodillas, que se ve como en el dibujito como si fuera, por ejemplo, un traje de baño de hombre. Y estas suelen aparecer de forma simétrica y bilateral. También pueden llegar a presentar cambios corneales sin que haya realmente una afección en cuanto a la visión, y también hipohidrosis o anhidrosis, lo cual les impide llevar a cabo una regulación adecuada de su temperatura y por lo tanto tienen intolerancia al calor. Y finalmente síntomas gastrointestinales, como pueden llegar a ser el dolor abdominal, náuseas, diarrea y constipación. Si esta enfermedad no se trata, digamos que va a tener unas manifestaciones tardías que son mucho más severas que las que tenemos o les acabo de mencionar. Dentro de estas, pues va a afectar a órganos como son riñones, el corazón, va a tener afecciones cerebrovasculares y auditivas.
Dentro de las renales, pues igual ya les había comentado, van a presentar proteinuria e insuficiencia renal ya en un estadio muy avanzado, o sea, prácticamente terminal. En cuanto a las afecciones cardíacas, vamos a encontrar miocardiopatía hipertrófica, fibrosis y arritmias. Las afecciones cerebrovasculares va a ser que principalmente aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, y las auditivas pueden presentar hipoacusia neurosensorial y tinnitus. Para el diagnóstico vamos a ver que, pues evidentemente, como es una mutación genética, es muy específico, por lo que se tiene que llevar a cabo esta confirmación bioquímica de la deficiencia de la actividad de esta enzima. Sobre todo en los hombres se lleva a cabo esta medición de la actividad de la enzima, tanto puede ser en plasma como en leucocitos, y pues como les digo, va a ser prácticamente nula o puede llegar a ser un poquito baja. También hay otro test, que es el test enzimático en sangre seca, y este ha demostrado tener resultados más específicos. Y en mujeres es importante mencionar que aunque el test enzimático aparezca normal, no podemos descartar la enfermedad, porque como ya vimos, sí puede llegar a presentarse, pero en formas mucho más leves que en el caso de los hombres. Y debido a que es una enfermedad con afección multiorgánica, pues es importante llevar a cabo la evaluación de qué tanto están afectados los órganos que son pues prácticamente los principales, como son riñones y el corazón. Para esto se puede llevar a cabo pues un electro para ver si hay alteraciones como cortamiento del intervalo PR, si hay hipertrofia ventricular o arritmias. Un ecocardiograma para ver si existe este proceso hipertrófico del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, una resonancia magnética para ver si hay datos de fibrosis miocárdica, y en el caso renal podemos realizar un examen general de orina para ver si hay proteinuria, microalbuminemia, o si podemos evaluar su función a partir de la medición de la creatinina en suero. Y también se menciona que hay ciertos biomarcadores, como son el ISO-GB3, que nos va a estar hablando acerca de, como un predictor de gravedad de la enfermedad. Y también podemos utilizar el NT-proBNP y troponinas para evaluar a nivel cardíaco si es que hay hipertrofia y fibrosis. Bueno, ahora sobre el tratamiento vamos a tener que va a haber una terapia específica y el tratamiento de soporte. Para la terapia específica es la terapia de reemplazo enzimático, que se va a indicar principalmente en aquellos pacientes que ya presenten una afección renal, cardíaca o neurológica, pero que no sea pues ya muy grave, pues. Este va a consistir en administrar enzimas recombinantes que lo que van a hacer es reemplazar esta alfa-galactosidasa A que está deficiente. Entonces, bueno, yo encontré que existen varias terapias específicas, pero pues aquí en México la que encontré disponible son estas, que es la agalsidasa alfa y la agalsidasa beta. Para la alfa va a indicarse 0.2 miligramos por kilogramo de peso cada 14 días. Y para la beta va a ser 1 miligramo por kilogramo de peso cada 14 días. Ambas se administran por infusión intravenosa y lo que va a hacer o su beneficio es que disminuye los depósitos de la GL3. Y pues también nos va a mejorar lo que son los síntomas renales, cardíacos y neurológicos. Ahora, su limitación es que como tal no va a revertir el daño orgánico avanzado y se puede generar anticuerpos contra esta enzima. Para el tratamiento de soporte, pues como lo dice su nombre, este va a ir dirigido para controlar lo que es la insuficiencia renal, el dolor neuropático, la hipertrofia cardíaca y las complicaciones cerebrovasculares. Entonces, por ejemplo, para el dolor neuropático se puede indicar la gabapentina o la pregabalina. Para afecciones renales, los IECAS o ARA2, para el control de la hipertensión. También en casos ya de falla renal, pues trasplante, o también se les puede estar realizando las diálisis.
En cuanto a afecciones cardíacas, se pueden utilizar beta bloqueadores, pues para controlar arritmias y ECAs o ARA2 también. Y pues en general deben de mantener una buena hidratación e incluso también fisioterapia. Y ahora vamos a continuar con lo que es la enfermedad de von Willebrand. Esta va a ser considerada pues el trastorno hemorrágico hereditario más común y está causado por una deficiencia ya sea cualitativa, o sea, en cuanto a la función, o cuantitativa, en cuanto a la cantidad, del factor de von Willebrand. Este factor va a ser una glicoproteína multimérica que tiene una gran masa molecular que, como se ve ahí en el dibujito, en el recuadro azul, va a estar conformado por su péptido señal, un propéptido y ya pues como tal esta proteína. Es importante mencionar que su síntesis se realiza sobre todo a nivel de las células endoteliales y los megacariocitos. Aquí vamos a ver que tras su proceso de transcripción, traducción, se va a formar lo que son dímeros a nivel del retículo endoplásmico y posteriormente estos dímeros se van a continuar, digamos, uniendo para formar multímeros ya en el aparato de Golgi. Que son prácticamente estas cadenas ya más largas, ¿no? Y pues se dice que mientras más largas sean estas cadenas, pues llegan a ser más eficientes para el proceso hemostático. Sin embargo, pues ya vimos que también debe de controlarse esta longitud porque pues llega a ser perjudicial si es que son demasiado largas. Pero bueno, su almacenamiento se lleva a cabo en los cuerpos de huevo Padaf, en el endotelio y en los gránulos alfa de las plaquetas, o si es que se requieren en el momento, pues se liberan a nivel plasmático. Este factor va a tener diferentes sitios de unión, sobre todo va a tener sitios de unión para el colágeno en la matriz subendotelial, para el factor 8 y para las plaquetas. Y pues prácticamente la función que va a tener este factor van a ser tres. Primero va a facilitar la adhesión de las plaquetas al subendotelio del vaso lesionado. De igual forma va a favorecer la agregación plaquetaria y va a servir como un transportador, digamos así, del factor 8, lo que va a favorecer que este no sea degradado a nivel plasmático y pues sus niveles sean más elevados. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esta enfermedad afecta al 1% de la población. Tiene una prevalencia clínica significativa en 125 personas por cada millón y su forma grave se presenta en 5 personas por cada millón. Y esta no tiene como un predominio ya sea en hombres o mujeres, pues es parejo, digamos. En cuanto a la etiología, como les comenté, pues es un trastorno hemorrágico hereditario, por lo que va a ser pues un factor hereditario, ya sea autosómico recesivo o dominante. Lo podemos dividir esta enfermedad en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De estos, el tipo 1 y el tipo 2 van a ser de patrón autosómico dominante, a excepción de una subclasificación del tipo 2, que es el 2N, que ahorita lo vamos a platicar, pero este tiene pues un patrón autosómico recesivo al igual que el tipo 3. Y bueno, aquí está una tablita de estos tipos y digamos las características que los definen. En el tipo 1 vamos a ver que vamos a estar hablando de una deficiencia cuantitativa. Eso quiere decir que va a haber pues una disminución en cuanto a la cantidad del factor de von Willebrand, pero es importante mencionar que es una deficiencia parcial. O sea, sí vamos a tener, pero no en los niveles óptimos. Y esta va a ser la variante más frecuente. Después, el tipo 2 va a ser una deficiencia a nivel cualitativo, o sea, en cuanto a la función del factor.
y este se va a subclasificar en tipo A, B, C, aunque bueno, este 2C también lo había encontrado que lo manejaban como 2M, entonces, bueno, C o M. Y 2N. Aquí vamos a ver que en el 2A lo que va a haber es que va a haber una incapacidad para formar multímeros y por lo tanto les había dicho que mientras tenemos una cadena más larga, pues es relativamente más efectivo para llevar a cabo la hemostasia, por lo que se disminuye en cierto modo la capacidad para unirse a las plaquetas. Y de todos los tipos de enfermedad de von Willebrand tipo 2, pues es la más frecuente. La tipo 2B, vamos a ver que va a estar caracterizada porque va a aumentar la afinidad del factor por las plaquetas, o sea, como que se ve más pegajosa, digamos, a ellas, y por lo tanto puede llegar a unirse incluso en ausencia de alguna lesión vascular, y por lo tanto esta unión entre las plaquetas y el factor va a generar su eliminación y por lo tanto también va a tener como consecuencia una trombocitopenia. En cuanto a la 2C, o también les digo que la encontré como 2M, aquí sí va a existir la capacidad de formar estos multímeros de forma normal, pero hay un defecto en el sitio de unión para el receptor GP1B de las plaquetas, por lo que aquí en lugar de ser como muy pegajoso, digamos, aquí ya va a disminuir esta adhesión. Y tenemos el último que es el 2N, el cual va a tener una mutación del sitio de unión al factor 8 y por lo tanto les había dicho que esta unión con este factor va a prevenir su eliminación o su degradación. Por lo tanto, aquí vamos a poder encontrar niveles bajos de este factor. Y finalmente tenemos el tipo 3, que también va a ser como el 1, un defecto cuantitativo, o sea, en la cantidad. Pero aquí en lugar de ser parcial, como en el 1, es un defecto total. O sea, aquí se encuentran concentraciones menores a 0.05 unidades por mililitro o ya, digamos, de plano indetectables. Y esta representa la forma más grave de la enfermedad de von Willebrand. Y bueno, también vi en la bibliografía que se mencionaba que podía tener una etiología adquirida, que es secundaria a otros procesos que pueden llegar a ser como enfermedades que afecten la función del factor, como son cáncer de pulmón, el cáncer gástrico, tumor de Wilms, mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, leucemia de células pilosas, neoplasias mieloproliferativas y trastornos autoinmunes y metabólicos, entre muchas otras causas. En cuanto a la clínica, vamos a ver que esta enfermedad va a estar caracterizada por la presencia de hemorragias mucocutáneas recurrentes, sobre todo la epistaxis o hemorragias gingivales. En el caso de las mujeres, una menorragia, en general pues una propensión a generar estos hematomas, también pues una predisposición a que cuando se les realicen diferentes procedimientos o intervenciones, ya sea dentales o quirúrgicas, pues esta hemorragia posterior a estos procedimientos sea bastante abundante. Y de igual forma en el caso de las mujeres que acaban de parir, pues tienen sangrados más excesivos durante el posparto. Y pues en el caso de la enfermedad de von Willebrand tipo 3, que les había comentado que es la forma más grave, aparte de estas hemorragias mucocutáneas recurrentes, también se presentan hemorragias a nivel musculoesquelético, sobre todo caracterizado por las hemartrosis, como se presenta de igual forma en las hemofilias, y en tejidos blandos. Para el diagnóstico es importante considerar 3 criterios, que el primero de estos evidentemente va a ser que el paciente cuente con un historial personal de estas hemorragias mucocutáneas recurrentes y excesivas, que les comenté, principalmente puede ser epistaxis, hemorragia gingival, la aparición
de pues estos hematomas, etcétera. Y aparte de esto, se debe de complementar con la realización de diferentes estudios. De forma más temprana, pues podemos hacer el hemograma, que en la mayoría de los casos va a aparecer normal, a menos de que sea esta variante de la enfermedad tipo 2B, que les había comentado que es donde el factor se volvía más o aumentaba su afinidad para unirse a las plaquetas y por lo tanto producía trombocitopenia. La prueba PFA100, que va a estar alargada o normal, el TP va a aparecer de igual forma normal y el TTPA puede estar normal o alargado, justo por el hecho de que les había comentado que va a depender de los niveles del factor 8. Aparte de eso, también se puede evaluar la agregación plaquetaria, que va a estar inducida por ADP, colágeno y epinefrina, en los cuales suele aparecer normal. Unas pruebas un poco más orientadas hacia la enfermedad van a ser las que se muestran en la tablita, donde vamos a ver que podemos evaluar la actividad del mismo factor 8, si es que sospechamos que realmente, pues todavía no sabemos o tenemos la certeza de que es el factor de von Willebrand, pues también podemos sospechar de este factor. Y generalmente pues va a aparecer normal. En cuanto al antígeno del factor de von Willebrand, este va a estar enfocado a medir las cantidades para ver si es que existe una deficiencia de esta, o también podemos evaluar su función a partir del cofactor de ristocetina. Aparte de esto, podemos evaluar la formación de los multímeros del factor, y pues esto también era lo que les había comentado acerca de las cadenas, de qué tan largas se están formando, y si es que pues son muy pequeñitas o son estos monómeros, pues evidentemente va a tener repercusión en cuanto a pues su unión hacia las plaquetas. Y finalmente pues la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, que va a estar enfocada en medir la sensibilidad del factor a la ristocetina. Y esto va a ser útil sobre todo para el tipo 2B, que es donde les digo que está afectada esta afinidad. Y finalmente, pues el tercer criterio sería justo que exista un historial familiar que confirme el hecho de que también se han sufrido de diferentes episodios hemorrágicos. Y bueno, aquí ya les dejo una tablita que creo que se ve muy borrosa. Creo que ya en la presentación descargada pues ya va a aparecer un poquito más clara, pero bueno, aquí básicamente son todos estos estudios que les acabo de mencionar acerca de la medición del antígeno, su respuesta a la ristocetina, el factor 8, de igual forma en cuanto a la cantidad, y la formación de multímeros en cada una de las variantes de la enfermedad, tipo 1, tipo 2, y bueno, todas las variantes del tipo 2 y tipo 3. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el objetivo que vamos a tener va a ser aumentar los niveles del factor, o si es que de plano no tenemos niveles ni siquiera detectables, reponer ese déficit. En cuanto al tratamiento farmacológico, podemos utilizar el ácido tranexámico, que es este agente antifibrinolítico que se utiliza sobre todo en episodios hemorrágicos mucocutáneos y orales, y se va a dar en una dosis de 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Ahora, también podemos dar el acetato de desmopresina, pero bueno, este se va a utilizar con otro propósito, ya que es un derivado de la vasopresina que se ha demostrado que tiene efectos positivos en cuanto a el aumento de la liberación del factor de von Willebrand desde sus depósitos, que ya les había dicho que puede ser a nivel de las plaquetas o a nivel endotelial. Y este va a elevar tanto el factor de von Willebrand como el factor 8, y se dice que va a elevarlo de 3 a 5 veces su valor basal. Por eso es que se debe tener como mucho cuidado en cuanto a la dosis y la forma en la que se va a administrar,
Esta debe de ser primero una administración de 0.3 microgramos por kilogramo vía intravenosa y se repite hasta las 12 horas. También hay otra vía de administración que es la intranasal, que en el caso de los adultos se da en una dosis de 300 microgramos y en niños es la mitad, 150. Y si se requiere volver a administrar, tiene que hacerse después de las 24 a 48 horas para evitar agotar las reservas. Y en cuanto a los concentrados del factor de von Willebrand, estos van a estar indicados en pacientes que tengan la enfermedad en su variante que es la tipo 3, que les había comentado que es la forma más severa, o si son tipo 1 y tipo 2 que no respondieron bien al tratamiento de acetato de desmopresina. También puede administrarse en pacientes que tengan una hemorragia importante, como son aquellos que sufrieron algún trauma, cirugía mayor o episodios pues severos. Y sobre todo vamos a tener como dos opciones que van a ser los concentrados de puro factor de von Willebrand o el factor más el factor 8. Bueno, ahora vamos con lo que es la ataxia telangiectasia. Este va a ser un síndrome genético autosómico recesivo que va a ser causado por mutaciones en el gen ATM. Este gen lo que va a hacer es que codifica una proteína que es esencial para la reparación del ADN y para el control del ciclo celular. Se va a caracterizar por lo que es la ataxia cerebelosa, capilares dilatados, sobre todo en la región oculocutánea, que son pues las telangiectasias, inmunodeficiencias, particularmente humorales, y la predisposición a neoplasias hematológicas. Este gen ATM, les digo que codifica una proteína sinasa, que es proteína quinasa de serina treonina, y se va a encontrar en el cromosoma 11q2223. Siguiente. Entonces, cuando el ADN se daña, la proteína ATM, que es codificada por este gen ATM que les decía, esta proteína va a detener el ciclo celular para permitir la reparación del ADN. Nos va a activar proteínas reparadoras como la P53, que sabemos que es supresor tumoral, y el BRCA1, y previene mutaciones y la apoptosis. Entonces, cuando este gen ATM está mutado, no se va a detectar ni reparar adecuadamente el daño en el ADN. Se van a acumular mutaciones en las células. Las neuronas de Purkinje o las células de Purkinje, estas son muy sensibles al estrés oxidativo y al daño en el DNA. Entonces, su pérdida, pues va a producir la ataxia cerebelosa progresiva, que es muy característica. El ATM también pues es esencial para la recombinación del ADN entre linfocitos T y B. Entonces, si falla este gen, bueno, esta proteína, pues se va a impedir la maduración normal de los linfocitos, lo que nos va a llevar a una linfopenia y una hipogamaglobulinemia. Y pues bueno, la disfunción inmunitaria nos va a generar reacciones autoinmunes, como la púrpura trombocitopénica autoinmune. Más adelante les hablaré más de esto. Siguiente. Entonces, la clínica sobre todo se va a dar en menores de 10 años. La ataxia cerebelosa, que es irreversible, pues suele ser la primera manifestación. ¿Y cómo se da? Pues en el niño se va a manifestar como una inestabilidad troncal al momento de sentarse o una marcha inestable al caminar. Si esto pues progresa, cuando progrese, va a manifestarse con disartria y apraxia oculomotora, lo que le va a afectar la visión y la lectura al niño. Las telangiectasias, que pues se van a ver como vasos visibles en los ojos o en la piel. Y también la inmunodeficiencia, les decía, porque va a haber una afección en la maduración de los linfocitos. Entonces va a haber esta inmunodeficiencia que nos va a predisponer a infecciones frecuentes. Cánceres hematológicos, sobre todo se habla de que predisponen mucho a lo que es el desarrollo de leucemias o linfomas, y posteriormente, ya en la vida adulta, pueden llegar a presentar tumores sólidos como lo es el cáncer de mama y de ovario, melanomas, cáncer gástrico y hepático.
Siguiente. Entonces, el púrpura, ¿por qué se da en la ataxia telangiectasia? Bueno, se suele deber a causas ya sean hematológicas o inmunológicas secundarias. Principalmente les decía que se predispone a la púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una disfunción inmunológica que te predispone al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces, la más frecuente pues es la PTI, en la que pues los anticuerpos destruyen las plaquetas, como ya sabemos, y nos va a provocar estas petequias, equimosis y sangrados mucosos. Puede haber púrpura secundaria, linfopenia e hipogamaglobulinemia, porque, bueno, en una inmunodeficiencia humoral y una linfopenia de linfocitos T, nos va a favorecer a infecciones crónicas o a una inflamación persistente. Entonces pueden llegar a desarrollar vasculitis cutáneas leves o pues un tipo de púrpura no trombocitopénica, pero principalmente es por esta linfopenia que te lleva a infecciones que nos pueden manifestar vasculitis, ¿no? Y el púrpura relacionada a neoplasias, pues como ya sabemos, tienen alta incidencia en linfomas o leucemias, entonces pueden cursar con trombocitopenias secundarias a una infiltración medular. Entonces, pues también se manifiestan con púrpura. Para el diagnóstico, vi que, pues, bueno, es muy importante la resonancia magnética porque por esta parte de la ataxia va a haber una atrofia cerebelosa. Les decía que principalmente las neuronas de Purkinje son muy sensibles al daño en el DNA. Entonces, pues va a haber una atrofia de estas y va a afectar principalmente al vermis. Entonces, esto es como lo más característico que se encuentra en la resonancia. En cuanto al laboratorio, no hay como una explicación específica del por qué, pero va a haber una elevación de la alfa-fetoproteína, va a haber una disminución en la cantidad total de IgG, IgA y puede haber niveles variables de la IgM, pues por esta hipogamaglobulinemia, van a disminuir el número de linfocitos B y T, linfopenia, y pues esto se va a confirmar con las pruebas genéticas, donde pues se va a detectar la mutación en el gen del ATM. Para el tratamiento no existe cura, o sea, no existe cura para la telangiectasia, la ataxia telangiectasia, pero pues vamos a utilizar como un tratamiento de soporte para los síntomas. En la ataxia, pues se puede utilizar lo que es la fisioterapia para mantener la movilidad y la coordinación. En cuanto a la inmunodeficiencia, pues lo que siempre vemos, la inmunoglobulina intravenosa, en caso de que haya pues déficit de IgG o haya infecciones frecuentes. Antibióticos profilácticos en caso de tener infecciones respiratorias recurrentes, y en estos pacientes debemos de evitar las vacunas con virus vivos atenuados por la inmunodeficiencia. Y pues debe de haber una prevención oncológica, debemos de estar vigilando frecuentemente al paciente para detectar los linfomas o las leucemias. Se debe de evitar radioterapia o estudios con radiación porque tienen hipersensibilidad a esta. Y ya sería todo. Pasamos con las preguntas. Entonces, la primera dice, ¿cuál es el defecto bioquímico fundamental responsable de la enfermedad de Fabry? Es la D. Bien. Bueno, este es un caso clínico. Dice, mujer de 32 años consulta porque tiene menstruaciones muy abundantes, de duración normal, y porque sus heridas sangran más de lo habitual. Como antecedente refiere que 2 años antes tuvo una hemorragia posparto que retrasó el alta hospitalaria. De antecedente familiar, pues su abuela materna también tuvo hemorragia posparto y en el hemograma pues salió normal. Los tiempos de hemorragia se prolongaron hasta 10 minutos y pues está ligeramente prolongado lo que es el TTP, el tiempo de tromboplastina. ¿Cuál trastorno de coagulación es el que sospechamos que padece? La enfermedad de von Willebrand tipo 1. Sí. Bueno, la ataxia telangiectasia es un trastorno autosómico recesivo que se va a caracterizar por una mutación en el gen ATM. sí,
El púrpura en la ataxia telangiectasia se va a deber principalmente a Por la púrpura trombocitopénica autoinmune. sí. ¿Cuál es el estudio que confirma de forma definitiva el diagnóstico del síndrome de Wiskott-Aldrich? Las pruebas genéticas para detectar mutación del gen WAS. Sí. La enfermedad de Osler-Weber-Rendu se caracteriza por Formación de telangiectasias en piel y mucosas. sí. La mutación del gen WAS en el síndrome de Wiskott-Aldrich produce alteración en una proteína que se encuentra en Las células hematopoyéticas. sí. ¿Cuál es la triada característica del síndrome de Wiskott-Aldrich? Inmunodeficiencia, trombocitopenia y eczema. Sí, creo que ya va a acabar la llamada. Bueno, ¿en qué tipo de enfermedad de von Willebrand se presenta una depresión total del factor de von Willebrand? Tipo 3. Sí. ¿Cuál de las siguientes son funciones que realiza el factor de von Willebrand? Todas menos activar la vía extrínseca.